Paz de Cristo, amados hermanos. En este día estamos muy contentos esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí nuevamente. Y estamos realmente felicitando a nuestras hermanas Dorcas por esa preciosa actividad que tuvieron el día de ayer. Nos gozamos juntamente con ellas. Esa actividad de Flor Azul. Estuvimos mirando a nuestros hermanos de Esmirna, Georgia, nuestro hermano Rubén y su grupo, sus compañeros de alabanza, que hicieron un trabajo, hermanos, muy especial. Se sentía la presencia de Dios con esas hermosas alabanzas. De igual manera con nuestros hermanos de Raleigh, North Carolina, nuestro hermano Elías. Dios los bendiga, le hicieron un trabajo muy especial. Dios bendiga a nuestras hermanas Dorcas por ese programa tan bonito, tan especial que hicieron. Esos videos de Flor Azul, de lo que está aconteciendo alrededor en el campo misionero, algo muy especial. Dios siga usando a nuestros misioneros alrededor del mundo y alrededor de la nación también. Es algo muy especial, hermanos. Es un trabajo del cual todos participamos. Quizás no lo hagamos físicamente en el lugar donde ellos están, pero estamos siendo parte cuando nosotros estamos aportando con nuestra economía de acuerdo a nuestras posibilidades. Dios bendiga a nuestras hermanas. Dios las sigue usando. Y Dios bendiga a los misioneros alrededor del mundo, donde quiera que se encuentren. Estamos orando por ustedes. Dios los bendiga. Hermanos, en esta mañana muy hermosa, aunque lluviosa, pero pues es parte de las bendiciones de Dios. Así que queremos llegar hasta ustedes con un pequeño pensamiento que el Señor ha puesto en nuestros corazones, hermanos. Queremos leer un poco ahí en el libro de Nehemías. En Nehemías dice la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 2. Dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en un gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos, estamos hoy en este día agradeciendo a nuestro Dios por esta gran oportunidad que nos da, hermanos, de estar con vida, de estar con bien, con salud. Dios ha sido, hermanos, con su pueblo, con sus hijos. La calamidad, hermanos, los problemas, las situaciones no son un factor que nos pueda decir que Dios no está con nosotros. El pueblo de Dios está expuesto, hermanos, porque somos humanos. Pero si estamos con bien, hermanos, y el Señor nos está bendiciendo con salud, con economía, espiritualmente, no olvidemos de darle gracias a Dios. Son bendiciones de las que no todos disfrutamos. Son bendiciones de las que no todos podemos tener. En este punto, hermanos, podemos mirar el corazón de Nehemías. Nehemías es un ejemplo, hermanos, a seguir de nosotros. Es un ejemplo para los líderes especialmente, porque Nehemías tenía un corazón de líder. Nehemías, ahí donde se encontraba en ese lugar, en Susa, él no tenía ninguna necesidad de nada. Él era una persona que se encontraba dentro del palacio del rey, no tenía ninguna necesidad de alimento,
no tenía ninguna necesidad de protección, estaba en la ciudad o en el reino más poderoso de sus tiempos, no tenía necesidad de alimentos ni de vestido. Era un hombre muy próspero en ese lugar donde se encontraba, ya que era parte del gabinete del gobierno, se podría decir. Él se encontraba en un palacio, disfrutando de todos los bienes que un rey disfrutaba. Él dice que él era el copero del rey. El copero del rey era una persona muy allegada al rey, muy cercana al rey. Siempre estaba cerca del rey. Es posible que él fuera hasta cierto punto hasta consejero del rey, que fuera parte del gobierno. Mas sin embargo, él cuando pregunta por sus hermanos que se encuentran, los que quedaron de la cautividad en Jerusalén. Él pregunta y le dicen las noticias, Ananí su hermano le dice, pues el pueblo de Israel, los que quedaron de la cautividad, están en gran afrenta. Sus muros están destruidos. Y esas noticias, a pesar de que Nehemías no tenía ninguna necesidad ninguna necesidad económica o ninguna necesidad de protección, ninguna necesidad de nada, a pesar de esto, esta respuesta a él le dolió en su corazón porque era su pueblo. Eran los hijos de Dios. Era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces dice que se sentó a llorar. Yo me imagino que en ese momento sus piernas perdieron fuerza, se le debilitaron. Como cuando se nos debilitan a nosotros con una noticia que sentimos que desmayamos. Yo me imagino que de esa manera él también se sentó porque él no podía sostenerse sobre sus rodillas al escuchar aquella noticia tan trágica de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Y le dolió en su corazón. Este hombre es posible que haya nacido ahí en el tiempo de la cautividad, que él no haya conocido a aquellas personas que se encontraban en Jerusalén, mas sin embargo su sangre era de Israel. Él tenía al Dios de los ejércitos con él, era parte del pueblo de Dios, y por eso él sentía ese dolor y esa desesperación por lo que estaba sucediendo con este pueblo de Israel. Empezó a sentirse triste porque el pueblo de Israel se había quedado sin muros. Los muros representan la protección, la defensa del pueblo, la defensa de la ciudad. Los muros representan, hermanos, cuando una ciudad se siente segura. Los muros representan el orgullo de una ciudad también, porque este pueblo decía, somos el pueblo de Dios y estamos seguros porque Dios nos tiene en sus manos. Pero cuando los muros están caídos, cuando los muros están derrumbados y ellos no tienen ninguna protección, entonces es una afrenta. Por eso dice que estaban en gran afrenta, porque estaban avergonzados, ya que el muro estaba en ruinas, estaba en escombros solamente, ya no había una protección. Y cuando está el pueblo avergonzado, porque pues si tenemos el Dios de los cielos con nosotros nos sentimos seguros. Pero cuando Dios nos abandona, porque era parte de lo que el Señor les había advertido a ellos, que si ellos se apartaban de sus caminos, Él los iba a esparcir entre las naciones. Entonces era parte de lo que el Señor ya les había dicho anteriormente, y ellos lo sabían. Entonces era una afrenta, era una vergüenza para el pueblo de Israel estar en esa situación. Pero a mí lo que me llama la atención es que Nehemías, a pesar de no tener ninguna necesidad, al menos física o material, que lo pudiera mover del lugar donde él se encontraba muy cómodamente, viviendo dentro del palacio del rey, a él le duele. A él le duele en su corazón saber que ese pueblo al cual él pertenece, de su linaje, está en ruinas, está en afrenta, está en vergüenza, está desolado, está abandonado de Dios. Y eso a él le duele. Y entonces dice que se sentó y lloró.
Pero también no solamente se quedó llorando, no solamente se quedó lamentándose, no solamente se sentó y empezó a llorar, sino que dice que hizo duelo por algunos días, dice, y ayuné y oré delante de Dios. Fíjese hasta dónde llega este amor que él siente por su nación, este amor que él siente por sus hermanos, que comienza a ayunar y a orar delante del Dios de los cielos. Es muy importante que está orando delante del Dios de los cielos. No está orando delante de una escultura, no está orando delante de un Dios pagano, está orando delante del Dios de los cielos. Todo israelita conocía quién era el Dios verdadero y él comenzó a orar por su pueblo. En estos tiempos, hermanos, es posible que nosotros nos encontremos bien y eso es causa o son razones para darle gracias a Dios, son razones para todos los días levantarnos y agradecerle a Dios. Pero también tenemos que saber, hermanos, que hay muchos hermanos, hay muchas familias que han estado sufriendo por causa de la situación que se está viviendo en el mundo. Y siempre ha sido así, hermanos, siempre ha habido gente sufriendo por razones diferentes. Y es importante, hermanos, que nosotros nos preocupemos por esas personas. Es importante que nosotros sintamos ese dolor que ellos están sintiendo. La palabra de Dios dice que lloremos con los que lloran, que sintamos el dolor ajeno, que seamos movidos a misericordia, que oremos por las necesidades de los demás, que oremos unos por los otros. A veces el bienestar de nosotros no tiene que ser un factor para que nosotros nos sintamos cómodos y sintamos que no hay necesidad. Sí hay necesidad. Quizás en nuestro hogar no la haya. Quizás en nuestra iglesia no la haya. Posiblemente nuestra congregación esté sana, esté bien. Pero posiblemente cerca de nosotros haya una familia, una iglesia, alguien por quien nosotros tengamos que orar. Es importante que estemos atentos a lo que está sucediendo alrededor de nosotros, que preguntemos. Nehemías preguntó porque él se preocupó por su pueblo y preguntó qué tal están las cosas por Jerusalén. A veces nosotros preguntar por nuestros hermanos y saber cómo se encuentran es importante. Que nosotros podamos saber qué necesidades hay, qué es lo que está sucediendo alrededor de nosotros, en las iglesias vecinas, con nuestros líderes vecinos, con los hermanos que el Señor nos ha dejado a nosotros liderar como presidentes de varones locales. Nosotros tenemos que preguntar cómo están nuestros compañeros, cómo están los varones de nuestra iglesia. Quizás yo no tenga mucha necesidad, quizás me sienta bien en todas las áreas, mas sin embargo alguien puede estar necesitado. Yo tengo que sentir el dolor, tengo que ser movido a misericordia, tengo que pedirle a Dios que Dios ponga en mi corazón ese peso, ese sentir, ese dolor que siente mi hermano para orar con ese mismo sentimiento que ora él cuando tiene la necesidad. Para que Dios nos escuche, hermanos, nosotros necesitamos clamarle al Señor, orarle al Señor. Este hombre le oró al Señor, le clamó, le ayunó al Señor. En estos tiempos, hermanos, es bien importante que no nos olvidemos del ayuno y de la oración. Muchas veces hemos quedado tan cómodos, posiblemente esta dicha cuarentena nos tiene en casa muy cómodos, comiendo bien. El gobierno hasta nos ha dado, a algunos nos ha dado algún cheque y a lo mejor hasta tenemos la alacena llena de alimentos y estamos cómodos comiendo, disfrutando y pareciera que fueran vacaciones y a lo mejor en nuestro hogar así pareciera, pero ¿qué sabemos de las demás familias que están sufriendo, hermanos, por causa de esta situación? Aquellos que no alcanzaron esa ayuda, aquellos que han perdido sus trabajos, aquellos que han pasado
por esta experiencia de esta enfermedad tan terrible que les ha dado de una manera difícil. ¿Qué de ellos? ¿Qué podemos decir de ellos? Nosotros tenemos que sentir el dolor que ellos están sintiendo. Nosotros tenemos que sentir la necesidad que ellos están pasando. Y tenemos que salir de nuestras comodidades. Este hombre tuvo que viajar desde Susa hasta Jerusalén, que eran aproximadamente 1300 kilómetros de distancia, que eran aproximadamente 2 o 3 meses en camino, en asno o en camello, para llegar desde un lugar hasta el otro. ¿Qué necesidad había en Nehemías? Digo yo, ¿qué necesidad había de que él dejara esas comodidades de estar en un palacio, comer en la mesa del rey, beber de la copa del rey, vivir de todas las comodidades que el rey vivía, para irse a construir un muro? Pareciera ilógico, pareciera que no fuera correcto, pero sin embargo, cuando Dios trabaja en el corazón de una persona, cuando Dios pone en el corazón de una persona ese sentimiento, entonces uno hace un sacrificio para ayudar a aquellas personas que están necesitadas, a aquellas personas que están pasando por este tipo de situaciones. El Señor mismo, hermanos, vino y murió en la cruz. ¿Qué necesidad tenía el Señor de venir, de descender de los cielos y morir en una cruz por nosotros? Pero es por amor, un amor sacrificial, no solamente un amor de labios, no solamente un amor que nosotros podamos exponer con nuestras palabras, sino un amor que nosotros podamos comprobarlo con nuestros hechos, con nuestras acciones. Este hombre dejó todas sus comodidades para ir solamente a construir un muro, para ir a quitar la afrenta de Jerusalén, la afrenta de los judíos, de sus hermanos que estaban sufriendo, que estaban avergonzados, que se sentían ellos ya olvidados de Dios. A veces nuestros hermanos que están pasando por alguna situación difícil pueden sentir que están olvidados de Dios. Podemos sentirnos en algún momento en nuestra desesperación, que posiblemente por nuestro pecado, que posiblemente por nuestra desobediencia, Dios nos ha olvidado, que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado. Pero si nosotros le clamamos a Dios, el Señor está ahí para perdonarnos, el Señor está ahí para levantarnos, el Señor está ahí para restaurar nuestras vidas, restaurar nuestra salud, para restaurar nuestras familias, para restaurar nuestro matrimonio. Ahí está el Señor. Pero muchas veces nuestros hermanos con esa se han hasta posiblemente hasta conformado con esa situación. Y si nosotros nos damos cuenta de una situación similar a esta, y si nosotros nos damos cuenta que alguien se ha acostumbrado, se ha dejado llevar ya por las corrientes, se ha dejado llevar por lo que está sucediendo y ya no le interesa luchar por su vida, ya no le interesa luchar por reconstruir esos muros, ya no le interesa luchar por quitar esa afrenta de él. Y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, y si nosotros sabemos que muchos líderes de nuestra iglesia, muchos varones de nuestra iglesia, han estado abandonándose, han estado dejando de congregarse, se han estado olvidando de Dios. Y si nosotros nos damos cuenta, nosotros tenemos que hacer algo, hermanos. Tenemos que levantarnos, tenemos que comenzar, hermanos, a orar y a ayunar por ellos. Yo sé que quizás oramos a veces y oramos también, hermanos, y qué bueno. Y si lo estamos haciendo, gloria a Dios por eso, hermanos. Eso es bueno. Estamos haciendo parte de la voluntad de Dios al orar y al escudriñar la palabra, al orar por nuestros hermanos. Pero si no lo estamos haciendo, hermanos, es hora de levantarnos. Es hora, hermanos, de ponernos en las manos de Dios, de ponernos a ayunar y a orar por nuestros hermanos, que sintamos ese dolor que ellos están sintiendo, que nos preocupemos por estas necesidades que ellos tienen,
que le pidamos al Señor. Nehemías le oró al Señor de los cielos. Él no se aventuró a ir al momento y tratar de suplir las necesidades. Él le oró al Señor de los cielos. Quiere decir que nosotros, antes de cualquier cosa, tenemos que ponernos en las manos de Dios y pedirle a Dios que Él ponga los medios, que Él ponga las palabras, que Él ponga en nuestro corazón qué es lo que nosotros necesitamos de hacer, pero tenemos que orar y ayunar primeramente, para que el Señor, hermanos, toque primeramente nuestro corazón, para que el Señor pueda tocar corazones aparte de los nuestros. Si nosotros nos encontramos, hermanos, en buenas condiciones, en que nuestra economía esté bien, que nuestra salud esté buena, gloria a Dios, hay que darle gracias a Dios por ello, pero no nos olvidemos de orar por aquellos que están pasando por necesidades. No nos olvidemos de orar por aquellos que están luchando, hermanos, ahorita en estos momentos. No los dejemos morir solos. En los ejércitos, hermanos, si nosotros miramos en el ejército terrenal del gobierno, nosotros miramos personas que caen heridas y los compañeros lo levantan, los compañeros los ayudan. ¿Cuánto más nosotros, el ejército del Dios viviente? ¿Cuánto más, hermanos, la iglesia del Señor? Tenemos que tener compasión, tenemos que tener misericordia, porque nuestro Dios es un Dios compasivo, nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y esos dones, o se puede decir esas cualidades del Señor son compartibles con nosotros. Nosotros podemos ser compasivos como Dios. Nosotros podemos ser misericordiosos como Dios. Nosotros, hermanos, podemos, hermanos, hacer algo por nuestros compañeros, por nuestros hermanos. Yo les invito, hermanos, en este día, hermanos, y no solamente hoy, hermanos, hoy pues nosotros, aparte de nuestros ayunos personales, de nuestras oraciones personales, este día lo hemos apartado, juntamente con la directiva. Nuestro hermano Adán Méndez, reciban un saludo de él, y nuestro hermano Diego Camarillo. Lo hemos separado, hermanos, para orar y para ayunar con este propósito. Que Dios, hermanos, trabaje en nuestras mentes y en nuestros corazones, de manera que podamos preocuparnos los unos por los otros, de manera que nuestro amor, hermanos, sea sacrificial, que nuestro amor, hermanos, sea algo más que palabras, que nuestras acciones, hermanos, vayan con el propósito, hermanos, de ser de bendición para alguien. Le estamos pidiendo, hermanos, que se una con nosotros en oración, en ayunos, que le pidamos al Señor siempre, hermanos, por nuestros líderes, nuestro hermano Hugo Ramos, nuestro hermano Celso Franco y nuestro hermano Pedro Cruz. Oremos, hermanos, por estos líderes y también por el presidente de la asamblea, hermanos. Son tiempos, hermanos, muy diferentes a los que hemos vivido anteriormente, y sabemos que ellos les ha tocado, hermanos, liderar en este tiempo. Entonces yo les pido, hermanos, que cuando estemos orando, hermanos, nos acordemos de todos los pastores, nos acordemos de todos de los líderes del distrito, y que nos acordemos del pastor, hermanos, de la Asamblea Apostólica. Ellos están también viviendo tiempos difíciles, que aunque posiblemente los miremos tranquilos, sabemos que dentro de ellos, hermanos, hay un clamor para que el Señor les dé esas ideas y ponga en sus corazones esos pensamientos para que ellos puedan llevar adelante la obra que el Señor nos ha encomendado. Estos tiempos, hermanos, el Señor tiene el control sobre ellos, y creemos, hermanos, que el Señor estará trabajando en nosotros, en nuestras vidas. Le pedimos, hermanos, entonces, que se una con nosotros en oración, y que cuando haga un ayuno, hermanos, una oración, nos ponga en sus oraciones también a su servidor, Audel Camarillo, nuestro hermano Adán Méndez y nuestro hermano Diego Camarillo. Nuestro deseo, hermanos, es que el Señor siempre les siga bendiciendo, siempre les siga usando donde quiera que se encuentre, hermanos. Les amamos,
Les amamos y estamos orando por ustedes. Dios mucho les bendiga, hermanos.